Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, por favor, acompáñenme al libro de Mateo. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 28. El último capítulo de este hermoso libro que nos dejó el Señor a través de inspirar a uno de sus discípulos. Mateo capítulo 28, por favor. Vamos a esperar que todos lo puedan encontrar. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto es después de la muerte de Cristo, ya posterior a su muerte, 3 días después. Esto fue, como verdad dice la Escritura, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, que según el calendario para nosotros sería el día domingo. El último día, en el Sabbat, ¿no es cierto?, el calendario hebreo, el primer día de la semana es el día domingo, ¿verdad? Así es que el día domingo fue que María Magdalena, la otra María, fueron a ver al sepulcro, ¿verdad? ¿Qué pasaba ahí con el cuerpo del Señor? Dice, y hubo un gran terremoto. Eso fue lo que ellas percibieron, porque un ángel del Señor, imagínate el poder de este ángel, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Ya? Tremendo poder de este ángel. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, de este ángel, dice, los guardas que estaban custodiando, ¿verdad?, el sepulcro donde había sido puesto el cuerpo del Señor, porque obviamente tenían el temor de que vinieran los discípulos y robaran el cuerpo. Ya habían escuchado antes de que Cristo había anunciado su resurrección. Así es que los romanos enviaron una guardia para custodiar, y estos guardias, dice, de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron, mira cómo dice, como muertos. No parece irónico, ¿verdad? Uno se levanta de la muerte y los otros quedan como muertos, viendo esta escena. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Fíjate, por favor, el consuelo específico. Uno está muertos de miedo, pero a las mujeres, ¿verdad? Vemos que el ángel les dice, no temáis vosotras. Vamos a ver después por qué no tenían que tener temor. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Gloria al Señor por eso, hermano. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, él había dicho esto. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Está vacío, una tumba vacía. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. El Señor había dicho a sus discípulos que lo esperaran en Galilea. Y aquí yo os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, también parece contraproducente, ¿verdad? Temor y gozo. No sé si alguna vez has experimentado tú esto. Temor y gozo. ¿Ya? Quizás el día que te casaste. ¿Ya? Temor y gozo. Bueno, puede ser. No es raro, ¿verdad?, a unir estas dos experiencias emocionales. Temor y gran gozo. Me gusta esa palabra, gran gozo, ¿verdad? Superando, por supuesto, el temor. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y este no solo era un saludo común de aquellos días, sino además, ¿verdad?, es porque el mismo Señor es el Salvador. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, porque reconocieron que era el Señor. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por tu palabra y porque podemos hoy día recordar tu resurrección. Gloria a tu nombre, Señor.
porque gracias a tu resurrección es que hoy estamos acá. Es que hoy, Señor, tenemos la posibilidad de ser tus hijos y tener el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios, porque por tu resurrección somos salvos. Tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Y la esperanza segura de que cuando partamos de este mundo, no vamos a quedar muertos acá en la tierra, sino vamos a estar junto a ti por la eternidad. Padre mío, te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre y te damos la gloria. En nombre de Jesús. Amén. Qué interesante, siempre me llamaba la atención por qué el Señor escogió a estas mujeres para darse a conocer en primera instancia. Ya podría haberse dado a conocer en cuerpo resucitado a sus discípulos. Bueno, alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que si se hubiera presentado a sus discípulos varones, ¿verdad?, no se habría conocido mucho en la noticia. Entonces, obviamente dijo, voy a ser estratégico, voy a presentarme, ¿verdad?, ante las damas, ante las mujeres. Ellas son más comunicativas, ¿o no? Ya, un hombre llega a la casa, ¿verdad?, ¿y cómo te fue? Bien, gracias, hermano. Nada más, ¿para qué? ¿Para qué añadir más? Pero obviamente la mujer cuenta más detalle, ¿verdad? Y eso vemos que era muy necesario y muy importante. Tal vez el Señor estratégicamente, conociendo cómo nos creó, porque Él nos creó así, lo pensó de esta manera. Pero fue muy estratégico y muy sabio el Señor. Ya, muchas de estas mujeres, como María Magdalena, habían tenido una vida terrible. Dice de la Escritura que de ella habían salido 7 demonios. El Señor había sacado, expulsado de sus vidas 7 demonios. No podemos ni siquiera imaginar nosotros lo que significaría eso en nuestras vidas. Terrible, tremendo. Y el Señor, ¿verdad?, la liberó, la salvó de esa condición. Así que una mujer agradecida. El mismo Señor dijo, ¿verdad?, al que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Así que el Señor también quiso asegurarse de discípulos que amaran al Señor como estas mujeres, ¿ya? Que realmente amaran al Señor con todo su corazón. Una mujer enamorada hace cualquier cosa, ¿verdad? Y estas mujeres estaban enamoradas del Señor. Y se necesitaba eso en su primer intento, ¿verdad? O sea, en su inicio, la iglesia necesitaba ese amor para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ya nos falta hoy en día quizás un poco de ese amor, de esa pasión que brote en nuestros corazones. Enamorarnos del Señor. Bueno, pero nosotros vemos acá en esta porción de la Escritura algunas reacciones interesantes. Por ejemplo, del versículo 1 al 4 vemos la reacción de los soldados romanos, de los guardas. Espanto, dice, que se generó en sus corazones. Sus corazones pervertidos, ¿verdad?, endurecidos por la tarea que les correspondía llevar como invasores, ¿verdad?, de ese contexto territorial de Judea, pero expectantes que quizás los débiles discípulos vinieran a robarse el cuerpo del Señor, pero cuando vieron la aparición del ángel, quedaron como muertos, dice la Escritura. Quedaron como muertos, ya quedaron, ¿verdad?, espantados, y el temor sobrecogió sus corazones, viendo, ¿verdad?, el tremendo espectáculo que este ángel generó, este terremoto, este remover de la piedra, cómo la piedra se partió. De hecho, dice el versículo 4, y del miedo de él los guardas temblaron y se quedaron. Se quedaron en la misma condición que estaban, muertos. Porque el incrédulo, el inconverso, está muerto para Dios. Es más, cuando el incrédulo es expuesto a la palabra del Señor y al verdadero evangelio, normalmente reacciona de manera burlesca o de manera violenta. Probablemente tú que has compartido el evangelio, ¿verdad?, te has dado cuenta. ¿Sabes por qué? Porque a ellos les da miedo. El ser humano tiende a ser violento o burlesco con aquello que desconoce, porque le sobrecoge el miedo. Le sobrecoge el miedo en su corazón. Muchos inconversos, o muchos que se llaman así a mismo, ¿verdad?, ateos, gracias a Dios, como dicen, en realidad es porque sus almas están desconcertados, confundidos y aterrados. Entonces escogen una postura, escogen una posición dogmática, porque se necesita más fe para desconocer, ¿verdad?, un Dios creador, que para realmente creer en un Dios creador, en un Dios que diseñó lo que vemos en nuestro entorno. Estas personas, como dice la Escritura, están muertas espirituales.
El Señor, cuando nos salva, nos rescata de la muerte espiritual. Allá en Efesios, no lo busquen, capítulo 2, ¿verdad? Dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque el pecado nos mata. El resultado, la consecuencia, la paga del pecado, dice Pablo a los Romanos, es muerte. Y no solo una muerte física, sino más bien, y peor aún, una muerte espiritual. Una muerte que significa la separación eterna de Dios en el infierno. La palabra muerte literalmente significa eso, separación. Es cuando se separa, ¿verdad?, nuestra parte física, material, de nuestra parte inmaterial. Cuando una persona muere sin Cristo en el corazón, solo queda una horrible expectación de juicio. Porque su cuerpo va a la tierra, pero su alma va a un lugar de tormento a esperar ser lanzado al lago de fuego. Es una muerte horrible. No hay sensación más terrible que morir sin esperanza y sin Dios. No hay sensación más horrible que pensar que estoy en este planeta por el azar o con un tipo de pensamiento fatalista en que declara de que después de esta vida no hay nada más. Esa es la sensación más horrible. Por esa razón es que el mundo inconverso está en oscuridad y en tinieblas. Por esa razón es que en el mundo encontramos tantos vicios y tantos males. Porque el hombre ciego está perdido, está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y en esa muerte espiritual, sin discernimiento espiritual, como dice Efesios 2, sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un incrédulo brota de forma natural en su corazón malos pensamientos, en sus acciones, malas acciones y pecados, ¿verdad? Y muchas veces la culpa corroe el alma del incrédulo. ¿Por qué? Porque está ciego espiritual. Porque está como esta mujer, como María Magdalena, ¿verdad?, atribulada en sus maldades. Hasta que el Señor llega, interviene. Dios aquí intervino de una manera maravillosa. De la misma manera como intervino en nuestras vidas cuando nos salvó. Todos nosotros íbamos rumbo a la destrucción y a la perdición. Jesús lo ilustró diciendo, ancho es el camino, ¿verdad?, que lleva a la perdición, pero angosto el que lleva a la vida. Y Cristo es ese camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Muchas veces el incrédulo no tiene más futuro, más esperanza que ganar más dinero, tener una mejor posición o quizás estar tranquilo. Pero esa tranquilidad nunca llega. Es una utopía, una búsqueda, ¿verdad?, utópica en el corazón de un alma perdida. La culpa muchas veces corroe su alma y lamentablemente la falta de esperanza seca su corazón. Muchas veces no se ve más futuro, ¿verdad?, que las vicisitudes del momento. Pero Cristo da acá una nueva esperanza. Un primer día de la semana, un día como hoy, un domingo, Él cambió eso, cambió esa perspectiva en la historia humana. Y en su resurrección, no solo Él volvió a la vida, sino que da la posibilidad de dar verdadera vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Tal vez tú tengas miedo de la vida cristiana. Tal vez tú tengas miedo de la vida espiritual porque no lo conoces. Lo desconocido, ¿verdad?, quizás te abruma, porque es muy superior a lo que tú te puedes imaginar. La vida cristiana realmente es un milagro, es una transformación. Muchos de nosotros hemos sido transformados de una vida de pecado a una vida de luz, de las tinieblas, como dice la Escritura, a su luz admirable. No porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, no porque lo merezcamos, todo lo contrario. Jesús no vino a buscar y a salvar, ¿verdad?, a los justos, sino Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y el Señor vino a buscarnos. Quizás te abruma, ¿verdad?, la vida cristiana, o no entiendes, o realmente como tu entendimiento está oscurecido por el pecado, te sobrecoge temor en tu corazón. Pero ¿sabes qué es lo que realmente debemos temer? No solo la oscuridad, y el Señor lo dijo, no solo la muerte, sino aquel que en juicio nos puede enviar al lago de fuego. Y eso va a ocurrir con todo incrédulo, con todo inconverso que aún no ha puesto su fe en Cristo. Como estos soldados que estaban muertos de miedo,
por el engaño, por el orgullo, o en algunos casos, ¿verdad?, por la corrupción religiosa. Mira por favor lo que dice ya el versículo 11 de Mateo 28. Dice: y mientras ellas iban ya a dar la buena nueva de que Cristo había resucitado, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, es decir, de este terremoto, de este ángel de luz que se presentó, en fin. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dijeron: el Mesías ha resucitado, volvamos nuestro corazón a él. ¿Eso dijeron? No, buscaron una explicación, ¿verdad?, mentirosa, engañosa, diciendo: dieron mucho dinero los soldados, a ellos que habían presenciado los primeros testigos del evento más glorioso de la historia humana, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Esto en realidad era una sentencia de muerte para ellos. En aquellos días un soldado romano que tenía que proteger un lugar, lo hacía con su vida. Si ese lugar era violentado o era sobrepasado, ellos morían. Aunque hubieran sobrevivido al ataque, ellos debían morir, porque con su vida debían proteger lo que les fue asignado. Así es que esto es jugar con fuego. Y dice: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. O sea, ellos prefirieron exponerse a una sentencia de muerte que decir la verdad. No sé si notan la contradicción en sí mismo de esto. Prefirieron morir que obtener la vida que Cristo mismo había conseguido en su resurrección. Ellos tuvieron la oportunidad, al ver, al palpar, ¿verdad?, este tremendo evento. A veces decimos: no, necesitamos eventos grandes, ¿verdad?, y experiencias milagrosas para poder creer en Dios. Aquí hay un claro ejemplo de que el corazón humano está tan corrompido por el pecado que muchas veces no ve o no quiere ver lo que tiene por delante. Como el dicho, ¿verdad?, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos vieron la resurrección de Cristo. Fueron testigos de la resurrección de Cristo. Probablemente quedaron petrificados y hasta lo vieron salir una vez que el ángel removió la piedra. Pero ellos quedaron en su propio engaño y en la propia maldad de su corazón. Dice después el versículo 15: y ellos, tomando el dinero por su avaricia, por su amor a este mundo, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El mundo y la religión siempre se han llevado bien. Los judíos ahí, el consejo, eran fariseos y saduceos que se pusieron de acuerdo. Dos bandos rivales, política y religiosamente hablando, que se pusieron de acuerdo para creer y para postular una mentira. Por eso es que muchas veces nosotros decimos y enseñamos que la religión no te va a acercar a Dios. Porque el Señor no vino a establecer una religión a esta tierra. Y esto es importante que lo puedas comprender. Él vino a establecer una relación, que es muy diferente que una religión. La religión es lo que tú puedes hacer para llegar a Dios. La relación es lo que el Señor hizo para sacar la barrera de enemistad que nos separaba de Dios, que era el pecado, y reconciliarnos con Dios. Esa relación es la que está a disposición de todo aquel que quiera recibirlo. Esa relación está a disposición a todo aquel que aún con temor es capaz de quebrantar su corazón como esa roca, ¿no es cierto?, rota, y entregarse completamente al Señor. Poner su fe en Cristo como su único Señor y Salvador. La primera reacción que vemos es la reacción típica del mundo. Hoy en día, ¿qué significa para el mundo perdido el domingo de resurrección o Semana Santa? Bueno, significa un huevito de Pascua, significa, ¿verdad?, una festividad, significa un fin de semana largo, significa placer, ocio, descanso y simplemente, ¿verdad?, pasar el momento. Qué triste, ¿verdad? Es como la Navidad. ¿Qué significa para la Navidad, para el mundo perdido? Nada más que un momento de
de esparcimiento, un momento de felicidad momentánea. Qué triste, ¿no es cierto? Qué penosa, qué paupérrima es la vida del mundo, a diferencia del verdadero Hijo del Señor, que disfruta este momento como algo maravilloso y como algo especial. Y ni siquiera por ser un día al año. Nosotros cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. Cada domingo exaltamos nuestra alma y nuestro corazón para alabar a un Dios vivo y verdadero. Cada domingo nosotros alabamos a Dios con nuestro corazón, cantando cánticos o himnos como porque Él vive, triunfaré mañana. Es una declaración de certeza, de seguridad, de fe en el Señor. Porque aún a pesar de las dificultades y la adversidad, Cristo está en nuestro corazón. La primera reacción que vemos acá, al momento mismo de la resurrección del Señor, desde un inicio, es la misma reacción que vemos hoy en día a nuestro alrededor en el mundo perdido. Si tú estás en ese rango, si tú estás en ese mundo y aún no conoces de la salvación genuina y verdadera en Cristo, yo te animo a que lo hagas, porque te estás perdiendo realmente no solo el evento más grande de la historia, que es la resurrección de Cristo, sino que la maravillosa vida que el Señor nos puede dar. Porque Él vino a este mundo a dar vida, y vida abundante. Vida abundante. La segunda reacción que nosotros vemos no solo fue miedo y espanto, como en el caso de los guardas, en los versículos 1 al 4. La segunda reacción que vemos, la vemos en los versículos 5 al 8. Dice, de Mateo 28, no pierdas tu texto porque ahí vamos a estar. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temas vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos, ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Mira qué reacción más tremenda de estas mujeres. Ellas, ¿verdad? Lo primero que hicieron fue abrazarle y adorarle. El Señor le estaba diciendo, vayan corriendo y vayan a dar las nuevas, pero lo primero que ellas hicieron fue aferrarse de sus pies en santa y genuina adoración. Con un corazón quebrantado, como esa mujer, ¿verdad?, que rompió el vaso de alabastro para derramar el perfume que tenía en su interior en los pies del Señor y enjugar con sus cabellos, ¿verdad?, sus pies. Una reacción de adoración genuina, de corazón quebrantado, porque como dice el salmista, el corazón quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así es que vemos, ¿verdad?, que la segunda reacción que encontramos es una reacción muy diferente a la primera. ¿Ya? De estas mujeres que fueron a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. En primer lugar, dentro de esta reacción vemos, y vamos a ver tres cosas aquí en este segundo punto. Primero que nada, respeto y reverencia por la grandeza del Señor. La primera reacción fue de temor natural, ¿verdad?, al encontrarse ante este evento tan magnífico, ante este evento tan glorioso. Ya un temor, ¿verdad?, de presenciar realmente un milagro, algo que no es natural, algo que no es de este mundo, por decirlo de una manera. Es como cuando vemos, ¿verdad?, a uno de nuestros familiares, a uno de nuestros amigos, cuando conocen al Señor, reciben a Cristo y hay un cambio en su vida. Y quedamos así, ¿qué le pasó? Pero si yo lo conocía como era antes, y ahora va a la iglesia todos los domingos, y con su Biblia debajo del brazo. No, algo le pasó. Y se genera como un... ¿Cómo es posible que una experiencia así, un encuentro personal con el Señor, te cambie tanto la vida? Bueno, estas mujeres, ¿verdad?, tuvieron
cierto grado de temor, no el mismo temor que lo guardas. Porque este temor fue acompañado con gozo y fue acompañado con adoración. ¿Se das cuenta? Por lo tanto, fue un temor reverente. Y es ese temor reverente y santo que cada uno de nosotros como hijos del Señor debe tener. Es ese temor de Dios. El temor de alejarnos lo más posible del pecado. Cuando en el Antiguo Testamento un personaje llamado José fue tentado, ¿verdad?, por una mujer pagana, ¿qué hizo José? Arrancó, salió corriendo. No porque le tuviera miedo a la mujer. Él le tuvo temor al pecado, a sí mismo y hacia la tentación, y huyó. Bueno, muchas veces el temor es sano y es santo, porque nos hace alejarnos del pecado. ¿Alguna vez quizás has estado siendo tentado a punto de pecar y ha venido el Espíritu Santo a redarguirte en tu corazón y te has sentido con cierto grado de temor? ¿Cómo yo voy a hacer esto si soy un hijo de Dios? No puedo, no debo. Muchas veces estamos enfrentados a tomar decisiones en este mundo. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no me dejaré dominar de nada, porque el único que debe dominar y controlar mi vida es el Señor. Bueno, estas mujeres tuvieron un temor reverente. Algo grande pasó y se dieron cuenta. La mujer es muy perspicaz y se da cuenta cuando las cosas son realmente relevantes e importantes. Quizás por eso también el Señor escogió darse a conocer a estas mujeres. Tienen ese como sexto sentido, ¿verdad? Que hay algo grande. A veces uno como hombre pasa nomás, ¿verdad? Pero ellas percibieron esto. Y yo creo que fue estratégico en ese sentido. Y el temor natural, normal, de mujeres que vieron a su Señor resucitado, nos muestra acá una reacción evidente. Nota que no se quedaron después adorando el lugar como un recinto sagrado. Nota por favor que no se quedaron ahí, ¿verdad?, para prender velitas o para tener una ceremonia o un rito sagrado, sino que salieron corriendo, porque había un propósito de testimonio, de vida, no religioso, sino relacional. Cristo está vivo y Él se va a presentar ante sus discípulos y hay que esperarlo, hay que recibirlo. Yo ya me imagino ya a estas mujeres llegando con sus discípulos. Hoy hay que poner la mesa, hay que arreglar aquí, limpiemos un poquito porque viene el Señor, no está muerto, resucitó. Qué hermoso testimonio que nos dan estas mujeres. Cuando hoy en día la gente, ¿qué está preocupada hoy en día? ¿Está preocupada de satisfacerse a sí mismo? ¿Está preocupada, verdad, de aprovechar estos días simplemente para descansar? ¿Dejar de hacer las cosas, verdad? No importa. Pero estas mujeres salieron porque tenían un mensaje que dar. Dios les delegó un mensaje importante que compartir. Salieron a dar testimonio y lo hicieron con gozo. Con gozo, esa pena, esa tristeza, ese llanto, esas lágrimas que derramaron allá a los pies de la cruz, aquí desaparecieron. Quizás hubieron lágrimas de alegría y de gozo, que es muy propio y es muy natural de una experiencia así, ¿verdad? Pero esa tristeza, esa pena o ese temor se conjugó con el gozo, no solo de ver al Señor, sino de ser instrumento de las manos del Señor. Ellas no solo fueron beneficiadas con la presencia de Cristo resucitado, sino fueron bendecidas con el privilegio de ser siervas del Señor, para dar un mensaje, para cumplir un encargo o un mandato. Esto nos habla también de la importancia que nosotros debemos darle, no solo a ser bendecidos, sino a bendecir. No solo a recibir las cosas buenas que Dios nos permite experimentar, sino a dar lo que el Señor quiere que demos. Somos bendecidos, grandemente bendecidos, pero somos bendecidos para bendecir. No podemos tener un corazón egoísta o simplemente, ¿verdad?, un corazón autocomplaciente o hedonista buscando mi propia felicidad, mi propia comodidad. Si estamos acá, como estas mujeres estuvieron allí, es para compartir con otros la gran noticia. Salieron corriendo porque la noticia era importante, era urgente. No era simplemente, ¿verdad?, un evento más. No era simplemente más una festividad más en el calendario.
El Señor resucitó y nos da y nos promete y consiguió vida eterna para todos nosotros. Algunas discípulas tuvieron temor, ¿verdad? Y quizás por vergüenza, por considerarse inferiores, no dijeron nada. Pero otras, incluyendo a María Magdalena, que como dice la Escritura, sí, y fueron y contaron todo. Porque como ella era consciente de que Dios le había perdonado mucho, amaba mucho, y el amor echa fuera el temor, dice el apóstol Juan. El verdadero amor echa fuera el temor, se sobrepone al temor. Como una madre que le tiene terror al mar, pero ve que si su hijo se está ahogando, está entrando a las olas del mar, ¿qué va a hacer esa mamá? Va a ir y se va a tirar con todo a sacar a su hijo, porque el amor vence el temor. Ellas fueron y contaron las buenas nuevas. Eran buenas nuevas, buenas noticias, lo esencial del Evangelio. Eso es el Evangelio. Muchos piensan que el Evangelio hoy en día es un rito, una religión. Vamos a leer el Evangelio de esta mañana. No, el Evangelio es una cosa. Según 1 Corintios 15, lo pueden después buscar en sus casas, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias de que, hermano, no importa si a nuestro alrededor hay maldad, no importa si hay guerra, si hay hambruna, si hay peste, si hay coronavirus, si retrocedemos en la fase, da lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo resucitó, porque Él está vivo. Y Él nos promete vida eterna. Un creyente, independiente de las circunstancias que esté, siempre va a tener esta esperanza que el mundo no tiene. Entonces, vemos en esto, ¿verdad? Una verdadera nueva. Cuando tú prendes las noticias, hoy en día, ves puras malas noticias. ¿Sí o no? A veces incluso yo me he dado cuenta que los reporteros de repente hacen un reportaje y como que emiten algo bueno para que no sea todo malo. Pero aún así es como una gota en un océano. Hoy en día hay una buena noticia y es permanente, es constante, es eterna, es perdurable. Y es de que Cristo resucitó. No solo un día a la semana, todos los domingos nosotros celebramos y anunciamos eso. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, para perdón de pecados. Algunos discípulos no les creyeron, como Tomás, ¿te acuerdas? Ver para creer. Pero no importa, igual fueron y contaron todo. Algunos van a ser más escépticos, pero no importa, hay que contar la buena noticia. Los incrédulos paganos negaron, rechazaron y quisieron falsear el hecho de lo que había ocurrido, pero fracasaron en su intento de engañar a otros, y tú y yo somos la confirmación de eso, porque hemos sido salvos 2000 años después. La noticia no prosperó de lo que dijeron estos mentirosos, sino que la verdadera nueva siguió adelante. Cristo resucitó. Hoy en día muchos se engañan a sí mismos, diciendo que Cristo está muerto y que la religión es vana. En parte la religión sí lo es, pero la relación con el Señor no lo es. Porque a través de más de 2000 años el cristianismo sigue allí. Aunque muchos lo tergiversan, Cristo sigue vivo. Entonces vemos, no sé si comprende, ¿verdad?, la reacción de estas mujeres. Vemos temor reverente, un temor de adoración, un temor de respeto, un temor de reconocer la grandiosidad de lo que está ocurriendo. Ya el temor del Señor, a quien le fue dado un nombre que sobre todo nombre, como dice Filipenses capítulo 2. Pero no solo temor, también vemos acá gozo. El gozo, ¿verdad?, de esta buena nueva, de esta buena noticia. Pero no solo gozo, vemos también diligencia evangelística de ir y compartir el mensaje, de compartir con otros la buena nueva. Hoy día no es tiempo de callar. Hoy en día, cuando el mundo está cada vez peor, más confundido y más metido en la oscuridad, no es tiempo de quejarse. No te quejes de que el mundo está mal, porque el mundo siempre va a estar mal y siempre va a estar peor. Más bien comparte la buena nueva con temor y con gozo. Entonces, aquí vemos en estas mujeres 3 reacciones muy específicas: temor, gozo y evangelismo. Pero la última, que también la vemos en estas mujeres, es quizás la más impresionante de todas. Fue una reacción de adoración y obediencia. Versículo 8 dice en adelante de Mateo 28:
Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, y aquí vemos algo interesante, porque mientras ellas iban en el camino, ¿ya? Entendamos bien la escena, Cristo resucitó, ¿no es cierto? El ángel les dio la noticia, salieron corriendo, y en el camino a dar la nueva, entre que salieron del sepulcro y que llegaron, ¿no es cierto?, a los discípulos a contarles la buena nueva, dice, salió el Señor Jesucristo, salió a encontrarlas en el camino, en el proceso, en el camino de obediencia. Porque si quieres que Dios se manifieste en tu vida como hijo de Dios, no lo va a hacer en el camino de la desobediencia. Dios no te va a bendecir si tú eres un creyente y un alma perezosa. Dios se va a manifestar a tu vida si tú estás cumpliendo su voluntad. Nosotros pensamos al revés. Señor, muéstrame tu voluntad para saber si la quiero o no la quiero hacer. Esa es nuestra actitud. Muéstrame tu camino y yo te voy a obedecer. No funciona así. Es cuando nosotros ya estamos en obediencia. Cuando estamos obedeciendo al Señor, ahí el Señor se muestra a nosotros con claridad y mostrándonos el plan y su obra en nuestra vida. Así que si tú eres un creyente apático, que solamente estás observando a ver si es que algo te convence de la vida cristiana para consagrarte más al Señor, espérate sentado, porque el Señor no se va a mostrar a tu vida. Dios no incentiva la flojera ni la pereza. Dios se manifiesta en aquellos que están cumpliendo su voluntad. Como enseñamos en el discipulado, ¿quieres saber el plan de Dios para tu vida? Primero asegúrate de cumplir su voluntad, que es igual para todos y que está en la Escritura. Ahí está la Escritura. Si tú no te congregas, no esperes que en un devocional o en un momento emocional en tu propia casa, sin congregarte, Dios te vaya a decir algo. No, eso es una mentira del diablo. Porque Dios dijo en su palabra, no dejando de congregarnos. Entonces yo tengo que congregarme, tengo que estar en la casa del Señor cada primer día de la semana para alabar su nombre. Y estando en obediencia, ahí el Señor va a hablar a mi corazón. Porque Dios no va a incentivar la flojera. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que estar en obediencia. Estas mujeres fueron corriendo a dar las buenas nuevas. Y ahí en el camino, en el proceso, ya cumpliendo o con la intención de cumplir, ellas se encontraron con el Señor. Claramente unas verdaderas discípulas del Señor. Creo que Dios las escogió con pinza para cumplir sus propósitos. Primero, cuando se encontraron con el Señor, ¿qué dice? Se humillaron. Dice que abrazaron sus pies. No fueron a besarlo solamente, sino que dice que abrazaron sus pies y tiraron al suelo en genuina y quebrantada adoración. ¡Qué escena más maravillosa! ¿Cuántas veces nos hemos encontrado o reencontrado con seres queridos, seres amados? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Abrazarlos, ¿no es cierto? Pero estas mujeres se tiraron a sus pies. Ellas reconocieron quién era el Señor y también entendían quiénes eran ellas. Y claramente su reacción fue una reacción humilde. Ellas realmente se humillaron ante el Señor, se tiraron a sus pies. Una expresión pública de afecto, lealtad, humildad y evidente y sin vergüenza, sin reserva. Se tiraron y abrazaron sus pies, ni siquiera a tocar sus pies. No, dice que los abrazaron. ¿Cómo que el Señor no se cayó, no es cierto? Los abrazaron y adoraron, dice la Escritura. Dice el versículo, ¿verdad? Específicamente 9. Dice ahí aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Una reacción muy profunda de honra, obediencia y reconocimiento divino de Jesucristo como el Señor y Salvador. El mismo Señor Jesucristo se les apareció en persona, en cuerpo resucitado, y les dejó el encargo, les reiteró el encargo de dar las buenas nuevas. Dice el versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. A mis hermanos, dice, para que vayan a Galilea y allá me verán. No, o sea, en el fondo el ángel ya le había dicho.
Pero ahora es el Señor mismo. Él le está dando no solo la noticia, sino que el mandato. Y ellas obedecieron. Más tarde, ya cuando el Señor después llega con sus discípulos, el Señor reitera esto, pero lo hace masivo. Miren lo que dice el versículo 18. Más tarde, en el mismo capítulo, ahí mismo, ya cuando se encontró con el Señor, les dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor les encomendó lo que conocemos como la Gran Comisión. En conclusión, la resurrección de Cristo es y seguirá siendo, hasta la venida de Él literal aquí a esta tierra, el fundamento del verdadero cristianismo. Mientras estemos acá antes de la venida del Señor, cada primer día de la semana celebramos y honramos que el Señor resucitó. Y el resto de los días vivimos conforme a esa actitud. No solamente un día a la semana, todos los días manifestamos que el Señor resucitó. El día domingo es solo para que nosotros vengamos y adoremos al Señor. Incluso es más, mire, les voy a decir algo importante. Muchos de nosotros consideramos o pensamos que el domingo es el día, ¿no es cierto?, que tenemos que traer a otros inconversos para que escuchen el Evangelio. Eso no es así. El domingo fue establecido como un día de adoración, para celebrar y para gozarnos en comunión cristiana. Tenemos 6 días de la semana para ir y predicar y dar esta noticia, para que otros conozcan al Señor. Ahora, está bien, el día domingo igual, ¿verdad? Es maravilloso cuando podemos llegar y conocer al Señor. Pero fíjate que nuestra responsabilidad sigue ahí, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dice la palabra del Señor. De ser testigos, ¿verdad?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad. Es lo que nos diferencia de todas las religiones muertas de este mundo, que Cristo resucitó, está vivo y ofrece vida eterna y salvación a todo aquel que se humille y cae rendido a sus pies. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas, las buenas noticias que el mundo necesita escuchar. Es lo que nos da el poder y la autoridad para llevar y predicar el Evangelio a todo pueblo y a toda nación, que Cristo resucitó y que Él nos dejó su Santo Espíritu en nosotros para darnos el poder de llevar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio no es ser parte de una iglesia. El Evangelio no es hacer buenas obras y portarte bien. El Evangelio simplemente es que Cristo murió y resucitó para darte el perdón de pecados que tú y yo no podemos obtener por nuestra propia fuerza. Por lo tanto, lo único que nos queda es abrir nuestro corazón y aceptar por fe lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio, puro y simple. Es simplemente humillarse ante Dios y reconocer nuestra incapacidad y perdición para decirle al Señor: Señor, tú eres Dios y tú eres el Señor y Salvador de mi alma. Moriste y resucitaste por mí. Y clamo por mi salvación. Ese es el Evangelio. Es lo que dice Romanos: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que luego dice en el verso 13, estoy citando Romanos capítulo 10, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. La salvación es para todo aquel. La salvación era para estos soldados romanos que estaban custodiando ahí el sepulcro. Sí, era para ellos, pero ellos no la recibieron. Endurecieron su corazón por temor, por amor a este mundo. Pero ahí está el Evangelio. El Evangelio es para todo aquel que en Él cree. Si tú esta mañana estás acá y aún no has nacido de nuevo, ni sabes quizás lo que eso significa, o si tú no tienes la seguridad que si mueres, hoy vas a ir a la presencia del Señor, es decir, al cielo,
O si tú no sabes si realmente Cristo es tu único Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy, una vez más, como cada domingo, como cada día, damos fe y damos testimonio que Cristo está vivo. Y Él ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que la recibe y clama por su salvación. La palabra del Señor dice: mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres llegar a ser un hijo de Dios, entonces yo te invito a que hoy tú reconozcas tu condición perdida y te arrepientas de tus pecados. Y que clames a Cristo como tu único Señor y Salvador, que murió y resucitó por ti, y le pidas a Él y solo a Él que te regale la vida eterna. Porque la salvación es un regalo. Es una gracia que no merecemos, porque por gracia sois salvos, dice Pablo a los Efesios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que en un momento más vamos a hacer una invitación y tú puedes hoy obtener vida eterna y salvación. Y si tú ya tienes la vida eterna y la salvación de tu alma, ¿en qué estamos? Que no compartimos estas buenas nuevas. Seamos como estas damas que cuando se vieron enfrentados a esta realidad de la resurrección, con temor de Dios y santidad en su corazón, reaccionaron con gozo y compartieron las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que aún no conocen esta gran noticia? Y tú y yo somos llamados a aquello. Tú y yo, en el contexto donde estamos, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro estudio, en nuestra universidad o instituto, colegio o institución, en el lugar donde estemos, tenemos una tremenda responsabilidad de hacer conocido este mensaje al mundo que está perdido en sus delitos y pecados. ¿Estamos compartiendo el mensaje? ¿Estamos siendo como estas mujeres, como María Magdalena, que entendía cuánto Dios le había perdonado y por lo tanto amaba al Señor con todo su corazón y lo demostró? ¿Estamos sobreponiéndonos a la vergüenza, al temor mundano, con el amor que nos da el Señor? ¿Estamos compartiendo a otros del Evangelio? ¿O nos estamos quedando callados, en silencio? Bueno, eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Tengamos un momento de oración. Padre eterno, Padre celestial, te doy gracias por tu palabra en esta hermosa mañana que nos regalas para poder compartir juntos, Señor, esta reunión. Te queremos alabar y bendecir, Señor, y queremos rogarte que tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones. Obra a través de tu Santo Espíritu en nosotros para poder reaccionar, responder, Señor, a esta historia que hemos estudiado acá en Mateo 28 y a poder tener un corazón temeroso, santo, un corazón diligente en cuanto a nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio, un corazón gozoso y lleno de adoración. Te ruego, Padre mío, que tú pongas ese peso en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos esté moviendo hacia llevar esta noticia a aquellos que estén en nuestro entorno. Pero también te pido en forma especial por aquellos que esta mañana escucharon el mensaje y se dan cuenta que necesitan realmente encontrarse de manera personal, real, con el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, como aquel que resucitó de los muertos para perdón de pecados y vida eterna. Yo te ruego, Señor, que tú obres en el corazón de aquellos que aún no han nacido de nuevo, que aún no te conocen de manera no religiosa, sino que personal, y que hoy puedan experimentar la salvación de sus almas. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.